Somos Factor TV, un canal que te acercará a Dios. Si hay una base sobre la cual quisiera hablar esta noche, es el libro o el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a quedarnos un ratito allí, por lo menos en el verso 37. Yo me sentaría horas a escuchar a este muchachito que está ahí, perdón que lo señalo, que hay tanto que aprender de ese señor. Hablamos un poquito ahora al almuerzo, me dieron como medio cerdo casi para comer, yo nunca había visto tanto cerdo, y hablamos un ratito y aprendí mucho. Yo tengo un pastor que tiene 90 años y a pesar de que yo viajo mucho, cuando él habla yo siempre guardo silencio. Para mí eso es una actitud de respeto. No tiene nada que ver si yo tengo doctorados o no los tengo. Uno tiene que aprender a respetar cuando uno está delante de un general de Dios. Y yo soy de los que pregunto, porque el problema que veo en la iglesia es que lo que la gente no entiende lo ataca, y a eso se le llama ignorancia. Entonces, uno de mis errores, porque creo que ha sido un error, es que hay lugares donde yo dije cosas que no estaba equivocado en lo que estaba diciendo, pero el problema es que lo que yo estaba diciendo era alimento de reyes, no era alimento de esclavos, y los esclavos no entienden el lenguaje de los reyes. Entonces alguna gente dijo que yo había dicho una cosa. Un día hice una pregunta, porque me gusta a veces como decir cosas para apelar el pensamiento de las personas. Y entonces yo dije, uno de los nombres que tiene Dios es el Shaddai, y el Shaddai es el Dios que te amamanta. Cuando usted examina la palabra el Shaddai, es el Dios que te amamanta. Así es la traducción o la transliteración de ese nombre. Entonces yo dije, bueno, si Él te amamanta, ¿será que Dios es mujer? Pregunté yo. Entonces ya apareció un loco por ahí y dice, este hombre dijo que Dios es mujer. Yo no dije eso, hermano. Yo hice una pregunta. Lo que pasa es que el que está rayado del cerebro, pues, tiene sus problemitas. Pero nunca dije eso. Si hay una base, es la siguiente: nada hay imposible para Dios. Nada. Y quiero que me regale unos minutos porque esto nos puede ayudar. Después de que vino una enfermedad en el 2020 que al final los que saben se dieron cuenta que nunca hubo tal cosa como pandemia, sino que más bien era una plandemia. Era todo un plan de las élites. Pero ahora al final uno escucha que mucha gente profetiza. Todos los días salen videos de que viene una nueva pandemia, que viene un virus. Lo último que enviaron hoy es que viene una ¿cómo le llaman a eso? Viene una guerra de zombies. Yo he visto muchos zombies, hermano. Yo estuve en Cúcuta y vi la gente que caminaba y no saben ni por dónde van. Estuve en Río de Janeiro y usted ve la gente, porque hay una droga que convierte a la gente en zombies. Es una droga que es como un cristal. Y usted ve la gente caminando y andan desnudos, no se bañan, y eso es parte de todo esto. Entonces, para mí, la palabra pronóstico viene de una frase que es prognosis. Y prognosis es el conocimiento que se sabe de algo o de un suceso. El que tiene oídos para oír, que escuche esto. Y la palabra pronóstico también es la predicción de algo probable que ocurra en el futuro, ya sea inmediato, basándose en análisis y en consideraciones de juicio. Escuche, porque esto le puede ayudar.
en distintas fases, sean físicas o naturales. Ahora existen pronósticos médicos que causan temor. Y allí me detengo por un instante, porque noto que hay un espíritu de temor en los hijos de Dios. Para mí es normal que un hombre que no ha sido lavado por el poder de la sangre de Jesús, es normal que una mujer que no tiene el Espíritu de Dios tenga temor cuando va y le hacen una biopsia, y que tenga temor del resultado que arroje esa biopsia. Pero es casi inconcebible que un hombre o una mujer que se supone que tiene su nombre escrito en el libro más santo de todos los libros, que es el libro de la vida, es casi inconcebible que esa persona le pida oración a 20 personas para decirles que tengo temor de lo que pueda salir en ese resultado. Este libro que tengo aquí, que es la palabra de Dios, tiene un texto que dice que el justo no tendrá temor de malas noticias. También hay otro texto que dice que el justo andará confiado como un león y no tendrá temor. Entonces esas cosas como que te mueven la hermenéutica de las escrituras. Porque si la escritura dice que usted y yo somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece, entonces deberíamos de hacer una auditoría espiritual de nuestra fe. Y deberíamos de detenernos por un momento y hacer un análisis profundo de dónde está basada nuestra vida. Parece que ya superamos la escuelita dominical que dice que uno edificó en la arena y la casa se le cayó, y el otro edificó en una roca y la casa estuvo firme. Y parece que también ya habíamos superado el canto, el coro que dice que mi casa está sobre una roca. Pero cuando uno se enfrenta a esto, se da cuenta que no es tan real. Hay temas tan sencillos como la sal del mundo que parece que aún no hemos superado, porque encontramos en el planeta hijos de Dios que están insípidos, no tienen sazón, no tienen madurez. Temas tan sencillos que aparentemente ya habíamos superado, como que somos la luz del mundo. Parece que los que saben dicen que las tinieblas no existen, que realmente las tinieblas son el efecto de la falta de luz. Porque si aquí apagáramos los interruptores, esto quedaría en tinieblas. Pero en el instante que el interruptor se presiona, las tinieblas desaparecen. Entonces la idea de la escritura es que tú no deberías de tener temor de una bruja o un brujo que te haga un altar. Porque la idea de este libro es que entre más te maldigan, más bendito serás. Entonces, más bien, cuando alguien habla mal, el problema es que hoy tenemos, obviamente ustedes no califican para eso porque ustedes son otra especie, pero hoy tenemos una creación dentro de la iglesia que lloran cuando los critican y les da alergia y les da estrés y tienen que andar tomando antidepresivos o andar tomando relajantes musculares, porque se estresan cuando alguien habla mal de ellos. Parece que olvidamos el texto de Mateo que dice que somos bienaventurados cuando hablan mal de nosotros mintiendo. Entonces, yo me detengo por un instante porque hay pronóstico del tiempo. El sistema meteorológico en algunos países es tan exacto que dice la hora en que va a caer lluvia. Dicen el momento en que caerá nieve. Dicen el momento en que termina una temporada y comienza otra. También hay pronósticos sobre los cambios en la economía, cómo será la subida o la baja del dólar o el crudo, el barril del petróleo, y todo ese tipo de cosas hacen que la gente viva inseguramente. Escuche el que tiene oídos para oír. Cuando uno va al libro de Jeremías,
Jeremías es uno de los profetas más violentos que la escritura tiene, porque Jeremías dice la razón real de por qué vivimos en pronósticos de inseguridad. Jeremías 14, no lo busque, yo le prometo que existe Jeremías, hermano, y el capítulo 14 también existe, y le prometo que existe el verso 13, y dice Dios: y yo dije, Señor, Señor, he aquí que los profetas le dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar será lleno de paz verdadera. Me dijo entonces el Señor: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié yo, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y estos profetas que profetizan de su vientre, dice el Señor, lo único que buscan es ser saciados de su propia inmundicia. Cuando yo leí esto me sacude, porque Dios le dice en el capítulo 15 de Jeremías, y dice el verso 3: y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice el Señor: espada para matar. Esto es muy fuerte, el que tiene oídos para oír que oiga. Y perros para despedazar, y ave del cielo y bestia de la tierra para devorar y destruir. Estos son plagas. Esto es ira de Dios. Esto es algo que venía y consumía todo. Entonces voy a hacer una exégesis de esto con la ayuda del Espíritu Santo, y oro a Dios para que ustedes estén aquí. Si hay un día, amados pastores, en que yo creo, si usted puede no aplaudir, no aplauda, donde yo creo que Dios abrió un portal en los cielos. ¿Cuánto tiempo dure abierto? No lo sé, pero sé que en este portal que Dios abrió, tú y yo vamos a entrar, porque ya estamos adentro. Creo eso. Y creo que Dios nos va a dar la oportunidad, porque ya estamos aquí esta noche. Y Dios nos va a dar la oportunidad de ver lo que ojo no ha visto y oír lo que oído no ha escuchado. Creo que estamos en medio de una guerra sin cuartel. Aquí la guerra no es contra un político, contra X persona. Aquí la guerra es contra poderes del infierno. Hay brujas y brujos que tienen muy claro lo que están haciendo. Y nosotros decidimos doblar la guardia. Y decidimos, hoy me reuní un ratito en la tarde con un grupo de intercesores de nuestro ministerio. Y a nivel virtual nos empezamos a comunicar. Yo le decía a unas ancianas: necesito que doblen el tiempo de oración. Tenemos 4 grupos de oración que cubren 6 horas cada uno, hasta cubrir 24 horas. Y les pedí: ¿será que pueden meter 2 horas más de oración? Y estuvieron de acuerdo. Vamos a orar un poco más. ¿Y cuál es la idea? La idea es que usted no está solo. A veces las denominaciones, y perdone si ofendo con esto, pero a veces las denominaciones cometen el error magistral, lo llamaría yo, es de enviar hombres y mujeres al ministerio sin preparación. Y a veces en el camino nos mandan y nos dicen: varón, que Dios te ayude, hermano. Y solo Dios sabe las hambres que pasamos. Y solo Dios sabe las veces que no tenemos ni siquiera que predicar. Solo Dios sabe las veces que tenemos que ministrar y las veces que hemos cometido errores, que después tenemos que decir: Señor, perdóname. Pero eso fue por la falta de preparación. Pero ya estamos aquí y Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Algunos tienen la oportunidad de haber tenido algún tipo de preparación académica, y gloria al Señor por eso. Por eso en los días que vienen nuestro ministerio se empeñó en poner al servicio de los pastores gratuitamente
un material para enseñar a los pastores cómo levantar una congregación desde lo que llamaríamos un campo blanco, una iglesia naciente, hasta levantar una estructura, cómo se forman los ancianos, cómo poder capacitar a los diáconos, que a veces no tenemos ni idea, porque a veces los diáconos son más diablos que diáconos, hermano. Y a veces es un problema porque los ancianos se sienten dueños del gobierno de la iglesia y no entendieron cómo esto funcionaba y cómo hacer cosas. Y perdóneme si digo algo grosero, pero una de las cosas que hemos aprendido es que aunque no tengamos el dinero, pero deberíamos de preparar lugares especiales para celebrar matrimonios, para celebrar bautismos. Deberíamos de preparar un lugar especial para celebrar inclusive un culto donde alguien murió, y nunca hacer esas cosas dentro de la casa del Señor, porque la casa del Señor es casa de oración. Y a veces, y es parte de todo esto que hemos orado a Dios. Hemos orado a Dios para enseñarle a la pastora o a la esposa del pastor cuál es su lugar dentro de la casa del Señor, porque a veces las pastoras huelen a humo y a empanadas, hermano, y a cachapa. Bueno, por cierto, con queso de mano y carne cochino es poderosísima, hermano, pero dejémoslo ahí, hermano. Me llevaron cachapa al hotel. Yo creo que por eso estoy tan fino para predicar hoy, hermano. Gloria a Dios. No sé cuántos años de no comer cachapa. Aleluya. Levante su mano un momento. Ahora, en medio de todo esto, nos detenemos por un momento. La Escritura dice: al que cree, todo le es posible. La fe es una ventana que te introduce a lo desconocido. La fe es la certeza de que algo está en movimiento, y lo que estaba quieto por el poder de la fe tendrá que moverse, porque la fe es el poder que revoluciona los sistemas de la tierra. Y la fe tiene algo muy grande, y es que es atrevida, porque la fe te hace ver gloria donde otros lo que ven es desgracia. Y la fe te hace creer que los muertos se pueden levantar. Y la fe te hace ver una ciudad a los pies de Jesús cuando otros lo único que ven es droga y muerte. La fe te hace soñar por las noches, te hace reírte solo y la gente cree que estás mal de la cabeza, pero la fe te hace soñar, porque la fe es una puerta que te introduce a lo sobrenatural. Y la fe es como un músculo en movimiento que entre más se mueve, más crece. La fe tiene el poder de modificar condiciones. La fe tiene el poder que revive y hace que lo invisible se convierta en realidad. La fe es tan poderosa que cambia ambientes. La fe te da la convicción de que aunque no tenga nada hoy, yo lo tendré en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Tómale la mano al que te queda cerca y háblale así, con autoridad y con amor, y dile: fe para cambiar ambientes. Tú estás más ungido de lo que piensas, hermano. Tú estás más ungida de lo que piensas. Tú estás más lleno de poder de Dios de lo que imaginas. El problema es que la mayoría de nosotros venimos de sistemas donde hemos sido maltratados, hemos sido señalados, hemos sido coaccionados, y muchos, en mucha mayoría, han sido totalmente anulados como persona. Pero una noche como esta, y yo tengo aquí mis notas, que las hice hace un ratito. Esto yo no lo copié del YouTube, hermano. Y en mis notas tengo aquí, entre comillas: el Espíritu Santo dice esta noche
que tienes que creer por encima de lo que tus ojos pueden ver. Porque Dios a ustedes, mis amados siervos del Señor, les ha abierto una puerta que durante muchos años estuvo cerrada, y Dios la abrió. Y si yo soy profeta de Dios, en las próximas horas van a empezar a entrar mensajes a su celular, aun cuando la telefonía y la cuestión de redes aquí es tan difícil, pero van a empezar a entrar mensajes que algunos de ustedes llorarán y dirán: esto no puede estar pasando, porque lo invisible se convertirá en realidad y lo que no pasaba funcionará. Y usted va a notar un avance en su ministerio, no porque yo vine, sino porque el que me envió está aquí esta noche. Y el que me envió dice que todo es posible si puedes creer, porque nada hay imposible para Dios. A su nombre. Entonces, en medio de tanto pronóstico negativo, hay una fe que cambia pronósticos por promesas. Hoy me encontré a un hombre que le pasan cosas raras, parecidas a mí, seguramente a usted también. Un día de esto yo pasé por una casa en un lugar en Costa Rica y detuve mi auto, porque Dios me dio una convicción que dentro de ese lugar vive una bruja y que la bruja me está trabajando fuertemente. Pero un día, ahora que llegamos, solamente nos quedaba un rato de un día. Veníamos de Honduras, de una gira muy pesada, y entonces tomé el auto y me fui. A veces los brujos llegan a los negocios y te pagan con un billete, y realmente lo que quieren no es ni siquiera comprar. Lo que quieren es que tú le des el dinero que pasó por tus manos, porque es la forma como ellos adquieren cosas y como ellos se cargan de energía positiva, así le llaman ellos, y necesitan el dinero que pasa por la mano de los hijos de Dios. Y entonces yo creo que hay una dimensión de autoridad, y la dimensión de autoridad no es que tú desafías a nadie, sino más bien cuando tú entras al campo del enemigo y le haces saber al enemigo que aún en su lugar tú sigues gobernando. Entonces paré mi auto y me bajé, toqué la puerta como 3 veces y yo: ¿será que no hay nadie? Tiene que haber alguien. Allá sonaba un perro. Al ratito alguien abrió la puerta y le dije: yo sé que usted sabe quién soy yo. Me miró una señora envejecida y asentó con la cabeza. Y sé que tú, yo creo que sabe más de mí que hasta yo mismo. Tú tienes que tener un altar con fotos mías, tienes que tener cosas mías. No sé si alguna vez tienes alguna prenda mía o alguna cosa, pero tú sabes mucho de mí. Pero el Dios al que yo sirvo me envió a darte una ofrenda, porque dice mi Dios que tú tienes días de estar aguantando hambre, porque tu Señor paga mal hasta que los que le sirven a Él. Pero mi Dios dice que Él te ama. Y la mujer agachó la cabeza y grandes lágrimas empezaron a correr. Y me miró y me dijo: ¿quién son ustedes? Yo le dije: una especie rara que entre más nos quieren matar, más nos reproducimos. Somos una especie extraña. No ha habido un libro más perseguido que este y no han podido anularlo. No ha habido un pueblo más matado que los judíos y no los han podido aniquilar. Somos una especie extraña, somos como el salmón que nadamos corriente arriba, hermano. A Tertuliano le dijeron en el siglo XVII: Tertuliano, la gente viene contra ti. Y el viejo dijo, Tertuliano es considerado uno de los padres de la iglesia, y él dijo: si ellos vienen contra mí, yo voy contra ellos. Y eran frases extrañas.
Otro día alguien le dijo al Tertuliano: están matando a los cristianos. Y él dijo: no importa que nos maten, que nos aniquilen, que nos muelan como a polvo, la semilla es la sangre de los cristianos. Entre más nos matan, más nos reproducimos. Entre más nos cierran las puertas, más las abre Dios. Entre más nos difaman, más gloria tenemos. Hebreos 11 dice que hubieron hombres en este planeta, que este planeta no era digno de ellos. Pero dice Hebreos que algunos de ellos cerraron bocas de leones. Otros fueron apedreados, otros fueron muertos boca abajo. Otros dice que fueron metidos en canoas hirviendo con aceite. Y entonces le di la ofrenda a la señora y le digo: le puedo dar un abrazo. Y yo soy un viejito de 52 años, pero yo me cuido, hermano. Entonces no huelo así como a tigre mojado, hermano. Y entonces me acerqué y la abracé. Y la señora respiró profundo y me dijo: yo no creí que podía usted venir a mi casa. Quiero decirte esto y abro paréntesis. El Dios del cielo se te va a revelar a partir de esta noche y te va a llenar de una autoridad tan grande que el texto de la Biblia que dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, se cumplirá. El temor se irá. Se irá. Se irá. Y alguien me dice a mí: pastor, pero ¿y si me da cáncer? Dios tendrá un plan oculto en medio de eso. Porque a los hijos de Dios también nos pasan cosas difíciles. Este texto dice que muchas son las aflicciones del justo, pero parece que en medio de la aflicción el poder de Dios se perfecciona. Y si hay una fe que cambia pronósticos por promesas, entonces tendríamos que detenernos. Tendríamos que detenernos. Me llama la atención muchísimo Jeremías 29, porque Jeremías 29 es violento. Y Jeremías aparece aquí diciendo una palabra a una gente que ya no quería hacer nada. Estaban arruinados, estaban deshechos. Jeremías 29:4. Esta es una carta que Jeremías le manda a los cautivos. Y en el verso 4 él dice: así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Así le dice el Señor. Y en la parte difícil, así le dice el Señor a cada venezolano que ha sido sacado de lo que un día se pareció a su Jerusalén y hoy viven en otras partes de la tierra. Y el Señor les dice: edifiquen casas y habítenlas, y planten huertos y coman del fruto de ellos. No tengan temor del mañana. Sus hijas y sus hijos serán saciados de todo bien, dice el Señor, y multiplíquense en la tierra donde ellos vayan. No se disminuyan, no caminen con la cabeza agachada, caminen en paz, porque fui yo el que los hice transportar a una tierra extraña que ustedes no conocían, y hoy viven en una tierra que no fue la tierra que yo les di un día. Pero dice el Señor, Dios de los ejércitos: yo haré de tus hijos profetas. El adivino no aparecerá en tu generación. Tendrás sueños en tierra extraña, y algunos que te habían profetizado falsamente cerrarán su boca y dirán: no puede ser posible. Para muerte salieron, pero Dios dice: no fue para muerte, para vida te traje a esta tierra y te libraré de la mano del enemigo. Aleluya.
kasha kemalaso. Yamanki malamansuti kendre vasca to amansu kimaneas raya kendara. Enzo que María bashote kenda narabas kimalas ve. Vreki anavanzó. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, oh, tú te mueves entre el pueblo, hoy trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Necesito que levantes la mano y tomes esta palabra, porque yo lloré como un niño escribiendo esto y me tuve que tirar al piso en el hotel, porque el Señor dice: de cierto os digo, que en tierra desértica yo te traeré agua, y de cierto te digo que en tierra donde otros ven maldición y muerte, yo estaré contigo. No importa el ambiente donde estés, yo te he entregado una promesa, y esa promesa cambiará el ambiente donde estés. Una vez más, dice Dios, las codornices volverán a detenerse en el desierto que estés pasando, y una vez más de la peña volverá a brotar agua, dice el Espíritu de Dios. Te he entregado una promesa, y la promesa activa el favor mío y el plan mío a través de ti. Alguien tiene que decir aleluya. La palabra para promesa en la Biblia es Mashaz, Mashahabel, y Mashahabel significa dispositivo, significa código, significa maquinaria, significa proyecto, significa digno, significa determinación, significa diseño. Lo que Dios te está diciendo esta noche, pastor, es: yo he puesto un dispositivo en ti secreto, te he entregado un código que nadie conoce, te he entregado una maquinaria, te he puesto un proyecto, te he entregado dignidad, te he entregado determinación, y te voy a dar los diseños que nadie conoce. Y todo esto viene de Job 22:28. Determinarás a ti mismo una cosa, y esta te será firme. Esta noche se abren puertas en tu ministerio y en tu llamado. Se abren, aleluya, siento a Dios en esta hora. El que habla en lenguas, hable ahora. Hay sueños que ni tu propia familia los va a entender, porque Dios te entregó un diseño a ti, y tú no estás viendo lo que tienes frente a tus ojos. Tú estás mirando un poco más allá. Aquí hay predicadores que Dios les ha hablado de estadios y no tienes ni un peso ni siquiera para comprar una bocina,
Pero Dios dice, fui yo el que te hablé. Dios dice, fui yo el que te ungí. Aquí hay gente que Dios le ha hablado de cosas demasiado grandes. Le ha hablado de resurrección de muertos. Le ha hablado de grandeza. Le ha hablado de gloria. Le ha hablado de autoridad. Le ha hablado de pastorear políticos de alto calibre. Ese proyecto es un diseño que está dentro de ti. Es una maquinaria que se va a mover a favor tuyo. Es un designio del cielo. Es una gloria. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Levanta tu mano si puedes. El mundo ha avanzado de una forma interesantísima. Por ejemplo, para los años 80, el lema era excelencia. Para el año 85, el lema era calidad total. Para el año 90, el lema era reingeniería. Para el 95 era realidad virtual. Para el 2000 se empezaron a usar términos como programación neurolingüística. Después del 2000 se habló de inteligencia emocional. Se empezó algo que se llamó la era digital. Avanzamos sobre temas que eran planeamiento estratégico, planeamiento por escenario. Se habló mucho de cuántica. Se habló mucho de cosas como cuántica espacial. Se hablaron de avances. Hoy se habla mucho de mecatrónica. Y mientras yo estaba allí, yo le pregunté a Dios, ¿y a dónde quedamos nosotros como iglesia? Porque hay cosas donde nos quedamos como quietos. Y mientras estaba ahí en el hotel, recibí algo que en mi vida había recibido. Comienza la era de los que no tienen nombre. Comienza la era de los olvidados, de los ignorados. Nadie puede negar que los políticos solo se acuerdan de la iglesia cuando están en campaña. Pero comienza la era de los profetas al estilo de Micaías, al estilo de los Jeremías, que dicen lo que nadie se atreve a decir. Aparecen los profetas como Joel, que hacen un análisis de la historia y dicen: sus padres vieron esto, nosotros hemos visto esto, pero esto es lo que dice Dios. Esta tierra que un día se vistió de gloria, los padres nuestros que pasaron el río, que pasaron el mar, que vivieron en medio, debajo de las nubes, que estuvieron mirando la antorcha de fuego, la columna de fuego. Los padres nuestros que vieron cómo la ropa no se envejeció, que vieron cómo las sandalias crecían. Los padres nuestros que comieron el maná, pero debido a nuestra desobediencia, los cielos se cerraron. Llegó la oruga, llegó el revoltón, llegó la langosta, llegó todo tipo de plaga. Llegó el fuego, se abarrazó con todo. Llegaron las miserias, llegaron las ruinas. Hasta los borrachos tenían que llorar. La libación fue quitada del templo. No había que ofrecer en la casa de Dios. Entonces Dios decía: salga de su cámara el novio y su tálamo la novia. No es día de amor, es día del llanto. No es día de celebración, es día de dolor. Y en medio de eso aparece un Joel que dice: pero ¿saben algo? Dios promete, no es el hombre, no es el profeta, el Dios del cielo que un día os entregó en manos de vuestros enemigos, hoy se levanta y dice: yo restauraré, dice Dios.
Y lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón será devuelto. La oruga, el revoltón y el saltón no eran poderes del diablo a los que Dios los entregó. Era el ejército de Dios que había actuado por la desobediencia. Y hoy estoy aquí delante de los sacerdotes de Dios. Algo tiene el llano. Algo tiene el llano colombiano y algo tiene el llano venezolano. Cuando yo fui por primera vez a un lugar en el llano, recuerdo que estuve en un lugar llamado Calabozo. Estuve en otro lugar llamado San Fernando de Apure. Estuve en Achaguas. Conozco esos lugares por allí. Fui hasta Sabaneta, estuve en Barinas. Conozco toda esa cosa, hermano. Y cuando vengo a este llano, dicen que es la tierra más olvidada de Colombia, porque algo tiene el llano. Nos mascan y nos mascan, pero no nos tragan. Les gusta nuestra música llanera, pero parece que por otro lado algo ocurre. Parece que el llano produce gente talentosa que no producen las grandes metrópolis. Si yo soy hombre de Dios, si esto no ocurre, vuelvo más nunca a Colombia. Y vive Dios en cuya presencia estoy. Vienen cambios muy grandes para este octubre. Vienen cambios muy grandes para Colombia. Y esta tierra que ha sido olvidada será recordada, dice Dios. Y el corazón del país se va a volver a estos llanos. Y lo que no se veía se va a ver. Y Dios va a meter su mano en las calles y va a meter su mano en todo lo que vemos hoy. No creo que usted me esté entendiendo, porque la mano de Dios se va a mover y el yugo del infierno se pudre y la obra del diablo cae por tierra y la mano del Dios Todopoderoso. Quiero que alguien levante sus manos, por favor. Lo voy a decir con mucho temor y temblor. Pastores amados, según este libro, ustedes son el ángel de la iglesia. Pero nada va a cambiar si nosotros primero no cambiamos. Hay áreas de nuestra vida que tienen ataduras. Tenemos cosas a nivel mental que se han convertido en traumas. Algunos estamos llenos de fobias, otros de desórdenes a nivel personal, a nivel íntimo. Si yo soy hombre de Dios, esta noche, yo no vine aquí para que ustedes se caigan al suelo y que todo el mundo diga, wow, qué gloria, hermano. Hemos vivido demasiado de eso y no cambiamos. Estoy aquí porque Dios nos envió a este lugar. Usted no tiene la idea de las veces que ese muchachito que estaba aquí dirigiendo la parte de la ofrenda me escribió. Yo le dije, vamos a orar. Hasta que un día le dije a mi sobrino y le hablé y le dije, él comuníquese con él. Y oramos hasta que hubo un día en que mi pastor mismo me escribió y me dijo, hay un lugar en Colombia. Te van a escribir en los próximos minutos. El varón escribió y le dije, comuníquese con mi sobrino. Y le dije a Daniel, vamos a ir, es el tiempo de Dios. Esta noche Dios va a hacer que el sueño se pierda esta noche para muchos. Hay algunos que amanecerán de rodillas llorando, porque el altar volverá a tener un lugar específico. Y las piedras que estaban tiradas por todos lados tendrán uniformidad. Y el fuego que se había ido regresará.
A veces estamos llenos de arrogancia que nadie nos puede predicar. Estamos llenos de altivez y nos creemos que estamos demasiado ungidos, pero ese es el orgullo tonto. Pero esta noche Dios nos va a encerrar a todos. Y yo estoy en la lista y soy el primero. Y Dios va a mover su mano en nuestro corazón. Y Dios va a encerrar su vida y va a encerrar la mía esta noche. Y esta noche aquí en Puerto Carreño van a haber experiencias traumáticas. Van a haber experiencias que nos van a marcar. Van a haber experiencias que nos van a sacudir. Hay muchos que vamos a recibir hasta liberaciones, porque Dios se va a meter en serio. Y mañana esta ciudad tendrá otro color y tendrá otra historia, porque los hombres de Dios se han vuelto a reencontrar con el Dios que los llamó, con el Dios que los ungió y el Dios que los envió. Esta noche específica, algo glorioso se rompe en este lugar. Caballada aquí alaba. Cristo, yo te amo. El que habla en lenguas, hable ahora. El que habla en lenguas, hable ahora. Vamos, el que habla en lenguas, hable ahora. El fuego del Espíritu de Dios, el fuego del Altísimo, la presencia de Dios, el poder de Dios, el fuego de Dios, ahora mismo llena este lugar, salpica las calles, se sale por las ventanas, salpica a tus hijos, inunda tu familia, llena tu hogar, llena tu ministerio. Hay fuego de Dios ahora, hay fuego de Dios ahora, hay fuego de Dios ahora.